A veces, los momentos más definitorios de nuestra vida vienen envueltos en humillación, atados con un lazo de valentía prestada. El mío llegó en una fresca noche en El Chateau, donde una silla vacía en una mesa para 8 me enseñó más sobre mí misma de lo que había aprendido en todos mis años de balancear libros y construir sueños. Me llamo Paloma, y hace un año me casé con el amor de mi vida, Mateo. Nuestra historia comenzó como muchas otras, con citas para tomar café y sueños compartidos, con caricias suaves y una confianza que crecía. Pero lo que hacía especial a nuestro amor no eran los grandes gestos ni los momentos perfectos, sino la forma en que los ojos de Mateo se arrugaban en las comisuras cuando reía de mis terribles chistes de contaduría, o cómo me traía té de manzanilla durante las noches en las que revisaba las cuentas del restaurante. Sí, el restaurante, mi orgullo secreto, mi logro silencioso. Para la mayoría de los amigos y socios de Mateo, yo era simplemente la esposa de Mateo, la contadora. La etiqueta no me molestaba, nunca había sido de las que ondean su éxito como una bandera. En cambio, encontraba alegría en la poesía sencilla de los números, en ver cómo mi sueño crecía de cálculos cuidadosos a un establecimiento próspero que reunía a las personas con platillos perfectamente servidos y cálidas conversaciones. Nuestra vida juntos era todo lo que había soñado, amorosa, solidaria y llena de risas. Mateo dirigía su negocio de autopartes mientras yo gestionaba las finanzas de mi restaurante desde nuestra oficina en casa, un espacio acogedor lleno del suave zumbido de mi laptop y el reconfortante aroma del café fresco. Pasábamos nuestras noches juntos, a veces acurrucados en nuestro gastado sofá de cuero viendo películas antiguas, otras veces asistiendo a fiestas con la extensa red de amigos, colegas y socios de negocios de Mateo. Amaba esas reuniones, apreciaba la oportunidad de ser parte del mundo de Mateo. Había algo mágico en verlo en su elemento, en cómo su encanto natural e interés genuino en los demás hacían que todos se sintieran especiales. Estas reuniones sociales eran como ver a un maestro artista en acción, y yo estaba contenta de ser tanto observadora como participante en estas cuidadosamente orquestadas danzas de negocios y placer. Pero la vida tiene una forma de poner a prueba las bases que construimos, de enviar tormentas para sacudir lo que creemos inquebrantable. Mi tormenta llegó con un vestido de diseñador y tacones de aguja, con una sonrisa que podía cortar vidrio y cargando recuerdos de un pasado del que yo no formé parte. Era un sábado por la noche cuando todo comenzó a cambiar. El aire estaba cálido con el toque persistente del verano, prometiendo otra noche perfecta. Mateo entró en nuestra cocina, su rostro iluminado con entusiasmo mientras yo estaba sentada en nuestra encimera de mármol, revisando los recibos de la semana del restaurante. «Hola, preciosa», dijo, plantando un beso en mi mejilla que olía a su café de la mañana y las sutiles notas de su colonia. «Mauricio está organizando una parrillada en su casa. Pensé que podríamos ir, tomar unas copas y ponernos al día con todos. ¿Te parece bien?» Levanté la mirada de mi laptop, sonriendo ante el entusiasmo juvenil en su voz. «Suena perfecto», respondí, ya esperando la velada. Si tan solo hubiera sabido entonces cómo esa simple noche, perfecta, desencadenaría una serie de eventos que pondrían a prueba no solo mi matrimonio, sino también mi propio sentido de identidad. Llegamos a la casa de Mauricio alrededor de las 7, el aire impregnado con el aroma de carne asada y el sonido de las risas. El patio trasero era un cuadro de elegancia casual, luces colgantes brillaban sobre nuestras cabezas como estrellas en la tierra, y grupos de personas salpicaban el césped cuidadosamente cuidado, sus conversaciones creando una suave sinfonía de armonía social. Fue entonces cuando la vi. Destacaba como una llama en una habitación llena de velas, alta, rubia e increíblemente elegante, con un vestido que parecía más apropiado para una alfombra roja que para una parrillada en un patio trasero. Estaba en el centro de atención de un grupo de admiradores, su risa resonando en el aire como campanas de viento en una tormenta. ¿Quién es ella?, le pregunté a Mateo, intentando mantener mi voz casual incluso cuando algo en mi instinto se tensó con reconocimiento. Observé cuidadosamente su rostro, notando la casi imperceptible tensión en sus ojos antes de que respondiera. «Es Clara», dijo, con un tono cuidadosamente neutral. «Mi exnovia». Antes de que pudiera procesar esta información, Mauricio nos vio y nos saludó con entusiasmo, su rostro amigable irradiando placer genuino por nuestra llegada. «Mateo, Paloma. Me alegra que hayan venido. Vengan, déjenme presentarles a todos». Mientras nos acercábamos al grupo, los ojos de Clara se clavaron en nosotros, y su sonrisa se ensanchó de una manera que no llegó a sus ojos. Estos permanecieron fríos, calculadores, como un depredador evaluando a su presa.
Vaya, vaya, dijo, su voz goteando dulzura falsa, si no es Mateo y su esposa. La forma en que dijo, esposa, sonó como una condición temporal, algo que podría curarse con tiempo y el tratamiento adecuado. Forcé una sonrisa, extendiendo mi mano con cortesía practicada. Encantada de conocerte, Clara. Soy Paloma. Miró mi mano extendida como si le hubiera ofrecido un pez muerto, luego volvió su atención a Mateo con una familiaridad que me hizo sentir incómoda. Mateo, cariño, ha pasado tanto tiempo. Tienes que contarme todo sobre lo que has estado haciendo. El apodo cayó como una bofetada. Observé el rostro de Mateo, notando la leve tensión en su mandíbula mientras intervenía con elegancia. Es bueno verte, Clara. Paloma y yo estamos muy bien. ¿Y tú? ¿Sigues trabajando en la empresa de tu papá? No pasé por alto cómo su sonrisa vaciló por un momento, como una luz parpadeando durante un corte de energía. Oh, ya me conoces, se recuperó rápidamente, me gusta mantener mis opciones abiertas. A diferencia de algunas personas, no estoy atada. La conversación continuó en ese tono durante lo que me parecieron horas, con Clara lanzándome indirectas mientras adulaba a Mateo. Hice lo posible por mantener la compostura, pero al final de la noche me sentía emocionalmente agotada, como si hubiera corrido un maratón con zapatos de plomo. Poco sabía yo que esto era solo el comienzo. En las semanas que siguieron, Clara parecía materializarse en cada reunión social a la que asistíamos, como un fantasma que rondaba la periferia de nuestra felicidad. Cada vez encontraba nuevas maneras de hacerme sentir pequeña, insignificante, fuera de lugar en lo que claramente consideraba su territorio. Una noche de viernes, asistimos a una cena organizada por uno de los socios de negocios de Mateo. Elegí cuidadosamente mi atuendo, una falda a la altura de la rodilla y una blusa elegante que pensé que lograban el equilibrio perfecto entre lo profesional y lo social. Estaba conversando con un grupo de esposas cuando Clara se acercó con una copa de champaña en la mano. «Oh, Paloma», dijo con una voz empalagosa, «ese es un atuendo interesante». No sabía que el look de bibliotecaria estaba de regreso. Miré mi ropa, sintiéndome de repente cohibida a pesar de mí misma. «Creo que es apropiado para una cena», respondí, esforzándome por mantener mi voz firme. Clara rió, un sonido como cristal rompiéndose. «Por supuesto que sí, querida. No todos podemos lucir alta costura como yo». Los ataques no se limitaron a los encuentros cara a cara. Clara comenzó a publicar fotos de nuestras reuniones en las redes sociales, asegurándose siempre de recortarme o bloquear mi rostro. Sus subtítulos eran indirectas apenas disimuladas sobre mi apariencia o personalidad. Un día, mientras navegaba por mi feed, encontré una publicación particularmente desagradable. Clara había subido una foto de ella junto a una imagen poco favorecedora de mí, con el título, ¿Quién crees que es mejor pareja para Mateo? Voten en los comentarios. La sección de comentarios era un campo de batalla de opiniones crueles, la mayoría a favor de Clara. Al final de la publicación, agregó, parece que la gente ha hablado. Mateo debe ser un completo tonto para haber elegido a Jane la simple sobre una belleza como yo. Esa noche, cuando Mateo regresó del trabajo, decidí que ya era suficiente. Mateo, tenemos que hablar sobre Clara, dije mientras entraba por la puerta, aflojándose la corbata con movimientos practicados. Él suspiró, un sonido cargado de resignación. ¿Qué ha hecho ahora? Le mostré la publicación en mi teléfono, observando cómo su rostro se oscurecía mientras la revisaba. Esto es inaceptable, murmuró. Hablaré con ella, le diré que la quite. Eso no es suficiente, dije, mi voz temblando ligeramente con la emoción reprimida. Quiero que le digas que se aleje de nosotros. No quiero verla en nuestras reuniones. Mateo pasó una mano por su cabello, luciendo incómodo. Paloma, no puedo hacer eso. Es la hija de un importante socio comercial. No puedo simplemente prohibirle asistir a los eventos sociales. ¿Y qué?, pregunté, sintiendo que mi frustración crecía. ¿Se supone que debo soportar su acoso? Por supuesto que no, dijo Mateo, abrazándome en un gesto que se sentía más como una jaula que como consuelo. Mira, hablaré con ella, le dejaré claro que su comportamiento no está bien. Pero tienes que entender que no puedo cortar la relación por completo sin arriesgar mis negocios. Me aparté de él, con el dolor y la ira luchando en mi pecho. ¿Y nuestra relación, Mateo?
¿Eso no importa? Claro que importa, dijo, luciendo herido. Sabes que eres la única a quien amo. Clara está en el pasado. Te elegí a ti, ¿recuerdas? Sus palabras deberían haberme consolado, pero al irme a la cama esa noche, no podía quitarme de encima la sensación de que nuestra vida perfecta estaba comenzando a mostrar sus primeras grietas. ¿Cómo un hermoso jarrón con una fractura casi imperceptible aguantaría o simplemente estaba esperando el momento adecuado para romperse por completo? Las semanas que siguieron fueron una prueba de resistencia. El comportamiento de Clara se volvió cada vez más descarado, cada reunión social una nueva oportunidad para socavarme y acercarse a Mateo. En una fiesta de cóctel organizada por uno de sus colegas, elegí un sencillo pero elegante vestido negro que me hacía sentir segura y cómoda. Esa sensación duró hasta que Clara hizo su entrada con un vestido rojo ceñido que dejaba poco a la imaginación. Sus ojos encontraron a Mateo de inmediato, como un misil teledirigido fijándose en su objetivo. Mateo, cariño, ronroneó, ignorando por completo mi presencia, te ves absolutamente impresionante esta noche. Antes de que cualquiera de los dos pudiera responder, colocó su mano sobre el brazo de Mateo, acariciándolo suavemente. ¿Me concedes este baile? Por los viejos tiempos. Sentí que la sangre comenzaba a hervir, pero Mateo se liberó de su agarre con elegancia. Gracias, Clara, pero estoy aquí con mi esposa. Tal vez en otra ocasión. Durante toda la noche, observé cómo Clara hacía repetidos intentos de estar a solas con Mateo, ya sea llamándolo para discutir asuntos de negocios o pidiéndole ayuda con algún problema fabricado. A su crédito, Mateo rechazó sus avances cada vez, asegurándose siempre de incluirme en la conversación o de regresar rápidamente a mi lado. Sin embargo, la constante atención estaba desgastándonos a ambos, como olas erosionando lentamente la orilla. La situación llegó a su punto máximo en la fiesta de cumpleaños de nuestro amigo Tomás. Clara llegó tarde, como siempre, vistiendo un vestido que parecía más apropiado para los premios Oscar que para una reunión casual. Al hacer su entrada, fijó sus ojos en mí y esbozó una sonrisa burlona. «Oh, Paloma», dijo en voz alta, con un tono goteando falsa preocupación, «pobrecita. ¿No recibiste el memo? Esto no es una reunión de club de lectura en la biblioteca». Las risas recorrieron la sala, y sentí como mis mejillas se encendían de vergüenza. Mateo, que estaba conversando con colegas, rápidamente se acercó a mi lado. «Ya basta, Clara», dijo con voz baja y enfadada. «Tienes que dejar de comportarte como una niña». Los ojos de Clara se agrandaron con una inocencia fingida. «Ay, Mateo, solo estoy tratando de ayudar. Alguien tiene que enseñarle a tu esposa cómo vestirse para estos eventos». Antes de que Mateo pudiera responder, sentí algo frío y húmedo empapando mi ropa. Miré hacia abajo, atónita, y vi cómo el vino tinto se extendía por el frente de mi vestido. Clara estaba frente a mí, con la copa vacía en la mano, su rostro una perfecta actuación de remordimiento fingido. «Oh, no», exclamó. «Qué torpe soy». Aunque, siendo honesta, esa mancha mejora un poco ese atuendo tan terrible. La fiesta quedó en silencio, todos los ojos puestos en nosotros. Me quedé allí, con el vino goteando de mi ropa, sintiéndome humillada y enfadada. Pero cuando miré el rostro satisfecho de Clara, algo dentro de mí se rompió, no como una rama, sino como una presa finalmente cediendo ante la presión acumulada. «¿Sabes qué, Clara?», dije, con mi voz firme y clara. «Prefiero usar este vestido manchado que pasar un minuto más fingiendo ser civilizada contigo. Tu comportamiento es patético y vergonzoso. Si me disculpas, mi esposo y yo nos vamos». Me giré hacia Mateo, que miraba a Clara con una mezcla de sorpresa y disgusto. «Vamos a casa», le dije. Mientras caminábamos hacia la salida, escuché la voz aguda de Clara detrás de nosotros. «Mateo, cariño, no te vayas. Quédate, y yo te cuidaré muy bien». Mateo ni siquiera se giró. En cambio, pasó su brazo alrededor de mí y dijo lo suficientemente fuerte como para que todos lo oyeran: «La única persona que quiero que me cuide es mi esposa. Adiós, Clara». Unas semanas después, Mateo entró en nuestra habitación con una expresión seria. «Paloma, tengo que hacer un viaje de negocios», explicó. «Es importante para la empresa. Estaré fuera por aproximadamente una semana». Asentí, intentando ignorar el leve malestar en mi estómago.
Está bien. ¿Cuándo te vas? Mañana por la mañana, respondió. Lo siento por el aviso tan corto, surgió de repente. Forcé una sonrisa. Está bien. Entiendo que tu negocio es importante. Al día siguiente, Mateo se fue para su viaje, y me encontré sola en nuestra casa. La semana pasó lentamente, enterrada en el trabajo para distraerme del vacío de la casa. El viernes por la noche, mi teléfono sonó. Para mi sorpresa, era Clara. Paloma, querida, su dulce voz empalagosa resonó a través del altavoz, estoy organizando una pequeña reunión esta noche. Solo un grupo reducido de 8 personas. Me encantaría que tú y Mateo vinieran. Dudé. Bueno, en realidad Mateo está fuera de la ciudad por negocios. Oh, qué pena, dijo Clara, sin sonar decepcionada en absoluto. Pero deberías venir de todas formas. Será una gran oportunidad para enterrar el hacha y empezar de nuevo. ¿Qué dices? Cada instinto me decía que me negara, pero una parte de mí estaba curiosa. No estoy segura, dije vacilante. Vamos, anímate, insistió Clara. Es en el Chateau. Conoces el lugar, ¿verdad? Muy exclusivo. Te prometo que será divertido. Al mencionar el Chateau, sentí una sonrisa formarse en mis labios. De acuerdo, dije, tomando una decisión en el momento. Estaré ahí. ¿A qué hora? Maravilloso, exclamó Clara. A las 8 en punto. No llegues tarde. A las 8 en punto, entré en el Chateau. Vi a un grupo animado de amigos de Mateo, 8 personas, incluyendo a Clara, sentados en una mesa. Por un momento, pensé que todo podría ir bien, pero al acercarme, mi corazón se hundió. No había un lugar preparado para mí en la mesa. Clara se levantó, sus ojos brillando con malicia. Oh, Paloma, dijo en voz alta, su tono cargado de falsa preocupación, me temo que hubo un malentendido. Verás, estamos completos aquí, no hay espacio para extras. Giró sobre sí misma, mostrando su vestido de diseñador. Este es un lugar para personas que pertenecen, Paloma. Personas hermosas, exitosas. Tal vez deberías probar en la cafetería de la esquina. Dicen que hacen unos hot dogs deliciosos. La mesa quedó en silencio, todos luciendo incómodos pero sin decir nada. Me reí, genuinamente divertida por el patético intento de Clara de humillarme. Luego levanté la mano y llamé, disculpe, ¿podría hablar con el gerente del restaurante, por favor? El gerente del restaurante se acercó a nuestra mesa, su actitud profesional y cortés. ¿Hay algún problema aquí?, preguntó, mirando entre Clara y yo. Antes de que Clara pudiera hablar, le sonreí al gerente. No hay problema en absoluto. Solo me preguntaba si podría unirme a este encantador grupo para cenar. El gerente me sonrió amablemente. Por supuesto, señora. Déjeme traerle una silla cómoda de inmediato. Mientras él se apresuraba a cumplir mi petición, el rostro de Clara se contorsionó con rabia. Disculpe. Reservé esta mesa para 8 personas. Ella no fue invitada, y no hay lugar para ella aquí. El gerente regresó con una silla de lujo, colocándola en la mesa. Lamento la confusión, pero la señora tiene derecho a sentarse en cualquier mesa que desee. Después de todo, es la dueña de El Chateau. Un jadeo colectivo recorrió la mesa. La boca de Clara se abrió y cerró como la de un pez fuera del agua, mientras los amigos de Mateo me miraban incrédulos. Tomás, uno de ellos, habló con un tono de asombro y confusión. Pero Paloma, pensé que eras contadora. Así nos presentó Mateo. Sonreí, encogiéndome de hombros con modestia. Lo soy. Llevo las cuentas de mi restaurante. Nunca he sido de las que presumen su riqueza. Prefiero juzgar a las personas por su carácter, no por su cuenta bancaria. El rostro de Clara se tornó de un rojo intenso, una mezcla de vergüenza e ira. El ambiente en la mesa cambió dramáticamente. Los amigos de Mateo, que habían permanecido en silencio durante el ataque de Clara, ahora se apresuraban a invitarme a unirme a ellos. Paloma, por favor siéntate con nosotros. Queremos saber más sobre tu restaurante. No puedo creer que nunca supimos esto de ti. Levanté la mano, sonriendo con suavidad.
Gracias a todos por la invitación, pero creo que voy a declinar. Me giré hacia el gerente, que estaba firme y orgulloso. Por favor, asegúrese de que los amigos de mi esposo estén bien atendidos. La cuenta corre por mi cuenta esta noche. Mientras me preparaba para irme, no pude evitar añadir, y Clara, hay una linda cafetería en la esquina. Escuché que hacen unos hot dogs excelentes. Tal vez deberías probarlos algún día. Cuando Mateo regresó de su viaje de negocios unos días después, le conté lo ocurrido durante la cena en el Chateau mientras cenábamos. Debiste ver su cara, Mateo, dije riendo. Creo que nunca había visto a alguien ponerse de ese tono de rojo. Mateo negó con la cabeza, también riéndose. No puedo creer que pensara que podía humillarte así. Lo manejaste perfectamente, Paloma. Mientras terminábamos nuestra comida, sentí una sensación de satisfacción inundarme. El intento de Clara por humillarme había fracasado espectacularmente, y en el proceso, había acercado aún más a Mateo y a mí. Varias semanas pasaron rápidamente después del incidente en el Chateau. La vida había vuelto a un ritmo cómodo, y el recuerdo de la humillación de Clara se había convertido en una anécdota divertida que Mateo y yo ocasionalmente compartíamos durante la cena. Una fresca mañana de otoño, mientras revisaba mis correos electrónicos, noté un mensaje intrigante, una invitación para participar en el prestigioso programa de premios Emprendedora del Año, específicamente en la categoría de debut empresarial exitoso. Mi corazón dio un vuelco mientras leía los detalles, era un reconocimiento significativo a mi arduo trabajo y al éxito de mi restaurante. Decidimos asistir al evento juntos. En la noche de los premios, nos vestimos con nuestras mejores galas, Mateo lucía impecable en su smoking, y yo elegí un elegante vestido discreto que me hacía sentir segura y poderosa. El lugar era espectacular, lleno de las personas más exitosas e influyentes de la ciudad. Mientras socializábamos, vi muchos rostros conocidos, amigos, conocidos y varios socios comerciales de Mateo. La atmósfera estaba cargada de anticipación y emoción. En un momento, Mateo se excusó para hablar con algunos colegas, dejándome junto a la fuente de champaña. Admiraba la intrincada escultura de hielo cuando una voz familiar siseó en mi oído. ¿Qué haces aquí? Me giré para encontrar a Clara mirándome fijamente, su rostro torcido por la ira y la incredulidad. Me invitaron, respondí con calma, mostrándole mi invitación. Los ojos de Clara se entrecerraron. Este evento es para la gente rica y exitosa de esta ciudad, gente como yo y mi padre. Tú no perteneces aquí, tú, advenediza. ¿Cómo te atreves a infiltrarte en nuestro mundo? Lárgate antes de que te avergüences aún más. Permanecí tranquila, escaneando la sala hasta que encontré a quien estaba buscando. Con una sonrisa, saludé a dos caballeros distinguidos con trajes impecables que conversaban al otro lado del salón. Mientras se acercaban, Clara seguía despotricando, pero la ignoré, enfocándome en los hombres. Cuando llegaron, envolví a uno de ellos en un cálido abrazo. Papá, me alegra tanto que pudieras venir, dije, besándole la mejilla. Luego me volví hacia el otro hombre, extendiéndole la mano, que él estrechó con calidez. Señor Montero, es un placer volver a verlo. La mandíbula de Clara se cayó al darse cuenta de quién era el segundo hombre. Se giró hacia él, su voz aguda llena de incredulidad. Papá, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo puedes ser amable con esta don nadie? Es solo una contadora con suerte que está fingiendo ser una de nosotras. No pertenece a nuestro mundo. El rostro del señor Montero se enlojeció mientras escuchaba la diatriba de su hija, y sus ojos, usualmente calculadores, ahora brillaban con furia. Silencio, tronó, haciendo que Clara se encogiera. Señaló hacia mi padre. Este hombre es Ricardo Herrera, uno de los empresarios más exitosos del país y mi valioso socio comercial. Los ojos de Clara se abrieron como platos, pero en lugar de retractarse, duplicó su actitud. Entonces cancela el trato, papá. No necesitamos hacer negocios con su familia. Ellos están por debajo de nosotros. El rostro del señor Montero se puso rojo de ira, y su voz subió hasta un grito que llamó la atención de toda la sala de baile. Es suficiente. Tu comportamiento es inexcusable. Señaló a Clara con un dedo acusador. Desde este momento, estás fuera, no más mesada, no más tarjetas de crédito, y ese apartamento de lujo que tanto te gusta, considérate desalojada.
Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas, y su expresión pasó de arrogante a desesperada. «Papá, por favor», sollozó, aferrándose a su brazo. «Lo siento. No sabía. Por favor, no hagas esto». Pero el señor Montero la apartó con frialdad. «Tengo negocios que discutir con mis socios», dijo, dándole la espalda. «Adiós, Clara». Cuando el señor Montero se alejó con mi padre, Clara quedó sola en medio del salón, sus hombros temblando por los sollozos, con ríos de rímel corriendo por sus mejillas. La multitud a nuestro alrededor comenzó a dispersarse lentamente, dejando a Clara aislada en su humillación. El resto de la noche pasó como un sueño. Cuando llegó el momento de la ceremonia de premiación, me encontré caminando hacia el escenario en una especie de trance mientras anunciaban mi nombre como ganadora en la categoría de debut empresarial exitoso. Al aceptar el premio, entre la multitud distinguí a mi padre y a Mateo en el público, estaban de pie, aplaudiendo con entusiasmo, sus rostros radiantes de orgullo. Su alegría era contagiosa, y sentí una oleada de felicidad y logro recorrerme. En las semanas posteriores a la ceremonia de premiación, la vida retomó un ritmo nuevo y agradable. La estatuilla dorada encontró su lugar en nuestra repisa, un recordatorio silencioso de esa noche memorable. Mateo y yo continuamos asistiendo a reuniones con sus amigos y socios comerciales, y sin la presencia tóxica de Clara, esas reuniones se volvieron notablemente más disfrutables. El ambiente era más ligero, las conversaciones más genuinas y las risas más frecuentes. Una noche, mientras nos preparábamos para otra reunión social, Mateo se acercó por detrás de mí mientras me colocaba los pendientes. «¿Sabes?», dijo, rodeando mi cintura con sus brazos, «he notado cuánto más divertidas se han vuelto estas reuniones últimamente». Le sonreí a través del espejo. Pensaba lo mismo. Es increíble cómo la ausencia de una persona puede cambiar toda la dinámica. Mateo asintió, su expresión pensativa. «Hablando de ausencias, ¿has sabido algo de Clara últimamente?». Negué con la cabeza. «No mucho. Parece que ha desaparecido por completo, aunque…». Hice una pausa, recordando una conversación reciente. «Bueno, escuché a Tomás hablar con su esposa en la última fiesta. Al parecer, hay un rumor de que el señor Montero la envió a otro estado. Algo sobre no querer que lo avergonzara más a él o al negocio familiar». Mateo levantó una ceja. «Vaya, eso es bastante drástico. Pero no me sorprende después de su comportamiento en la ceremonia de premios». Me giré para ajustarle la corbata. «Es una pena, en realidad. Todo ese privilegio, y nunca aprendió a apreciarlo ni a usarlo sabiamente». Mientras conducíamos hacia la reunión, reflexioné sobre cuánto había cambiado mi vida en el último año. Desde los desafíos con Clara hasta el reconocimiento inesperado de mi capacidad empresarial, había sido un torbellino de experiencias. Sin embargo, a pesar de todo, mi relación con Mateo se había fortalecido. En cuanto a Clara, realmente esperaba que encontrara su camino eventualmente. Después de todo, todos merecemos una oportunidad para crecer y convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. ¿Quién sabe? Tal vez un nuevo comienzo en otro estado fuera justo lo que necesitaba. Por ahora, sin embargo, estaba contenta de disfrutar este momento, balanceándome en los brazos de mi esposo, rodeada de amigos y agradecida por la vida que habíamos construido juntos. Las lecciones más profundas de la vida a menudo llegan a través de nuestros mayores desafíos. Al compartir esta historia contigo, me recuerda que ninguno de nosotros camina por estos caminos solo. Si la historia de hoy tocó tu corazón, un me gusta ayuda a que llegue a otras personas que puedan necesitar escucharla. Me encantaría leer tus pensamientos en los comentarios abajo, y no olvides suscribirte para unirte a nuestra familia de narradores. Juntos, estamos creando un espacio donde cada historia importa. El batido era morado. Eso es lo que más recuerdo, como su color inocente enmascaraba el odio que se arremolinaba en su interior. Mi cuñada me lo entregó con una sonrisa, sabiendo que podría matarme a mí y a mi hijo por nacer. Nunca pensé que estaría escribiendo esta historia, pero aquí estoy, tratando de entender cómo el amor familiar se torció en algo tan oscuro.
Soy Isabel, tengo 28 años, y lo que sucedió en mi baby shower destrozó a nuestra familia de maneras que nunca imaginé posibles. Déjenme comenzar desde el principio. Mi esposo Sebastián y yo llevamos 4 años casados, construyendo lo que pensé era una vida perfecta. La única sombra en nuestra felicidad era su hermana Camila, aunque pasé años fingiendo no notar cómo esa sombra se hacía cada vez más larga y oscura con cada día que pasaba. Camila era todo lo que yo no era, de familia acomodada, impecablemente conectada, y absolutamente convencida de que merecía la vida perfecta que había planeado. Se había casado con Roberto hace 7 años, y durante los últimos 5, habían intentado sin éxito tener un bebé. Yo entendía su dolor, realmente lo hacía. Pero lo que no entendía era hasta qué punto ese dolor la corrompería. Desde el momento en que Sebastián me llevó a su casa por primera vez, Camila se propuso recordarme que no pertenecía allí. Era sutil al respecto, eso es lo que lo hacía tan insidioso. Sonreía cálidamente mientras preguntaba si mi familia alguna vez había vacacionado en los Hamptons, sabiendo perfectamente que mis padres eran maestros de escuela que consideraban un fin de semana en el lago como un lujo. Elogiaba mi enfoque en mi carrera con una inclinación de cabeza preocupada, preguntándose en voz alta si las mujeres ambiciosas realmente podían equilibrar el trabajo y la familia. Opté por el silencio. Mirando hacia atrás, tal vez ese fue mi primer error. Hace 3 meses, Sebastián y yo descubrimos que esperábamos a nuestro primer hijo. La noticia no había sido planeada, de hecho, habíamos pensado en esperar otro año. Pero la vida tiene su propio calendario, y estábamos encantados. Decidimos anunciarlo en la próxima cena familiar, a pesar de saber que Camila acababa de comenzar su primer tratamiento de FIV. La cena de anuncio fue tensa. Mientras todos celebraban, Camila permanecía rígida en su silla, con los nudillos blancos alrededor de su vaso de agua. Cuando se fue temprano alegando dolor de cabeza, me sentí culpable. No debería haberme sentido así. Esa culpa luego me parecería ridículamente ingenua. Durante los meses siguientes, el comportamiento de Camila se volvió cada vez más errático. Faltaba a los eventos familiares o asistía con comentarios pasivo-agresivos sobre cómo algunas personas lo obtienen todo sin esfuerzo mientras otras tienen que luchar. Traté de ser comprensiva. Sus padres, Lucía y Javier, estaban ayudando a financiar sus tratamientos de FIV, y sabía que la carga emocional y financiera era inmensa. Luego vino mi baby shower. No quería invitar a Camila, pero mi suegra Lucía insistió en que se vería mal si no lo hacíamos. Cuando Camila llegó temprano para ayudar con la decoración, siendo inusualmente dulce, todos mis instintos gritaban peligro. Pero los ignoré, queriendo creer que finalmente había aceptado nuestra felicidad. La fiesta estaba en pleno apogeo cuando Camila se me acercó con el batido. Lo hice especialmente para ti, dijo, su sonrisa no llegó a sus ojos. Todas tus frutas favoritas, más algunos suplementos seguros para el embarazo. Dudé. Camila, ¿hay fresas en esto? Sabes que soy gravemente alérgica. Me miró directamente a los ojos. Por supuesto que no. Nunca pondría algo a lo que eres alérgica en tu bebida. El batido tenía un color morado profundo, y creí oler bayas y plátano. Le confié. Esa confianza casi nos mata a mi bebé y a mí. En pocos minutos después de unos sorbos, mi garganta comenzó a cerrarse. Traté de llamar a Sebastián, pero no salió ningún sonido. La habitación empezó a dar vueltas, y lo último que recuerdo fue golpear una bolsa de regalo mientras me desvanecía. La cara aterrorizada de Sebastián apareció sobre mí mientras perdía la conciencia. Desperté en el hospital horas después. Los doctores dijeron que si Sebastián no hubiera encontrado mi EpiPen y actuado rápidamente, tanto mi bebé como yo podríamos haber muerto. Cuando la confrontamos, Camila negó al principio haber añadido fresas al batido. Pero mi amiga Amalia, que había estado en la cocina mientras Camila lo preparaba, habló. Había visto a Camila añadir deliberadamente fresas a la licuadora. Fue entonces cuando la fachada de Camila se quebró. Se echó a llorar, alegando que solo era una broma inofensiva, solo quería darme una reacción leve para que tuviera que irme temprano de mi propio baby shower. Juró que no tenía idea de que la reacción sería tan severa, a pesar de haber presenciado mi reacción alérgica previa años atrás en una Navidad familiar. La reacción de Lucía fue rápida y severa. Inmediatamente cortó toda ayuda a Camila, incluyendo los pagos para los tratamientos de FIV. Camila cayó de rodillas,
rogándome que interviniera, que arreglara esto. Cuando me negué, afirmando que ya no me sentía segura acerca de ella, se puso histérica. Gritaba que estaba siendo dramática, que fue solo un error. La familia se puso de mi lado, pero Camila no había terminado. Empezó a difundir rumores entre los familiares extendidos, alegando que yo había orquestado todo para evitar que ella tuviera un bebé. Según ella, siempre había estado celosa de ella y manipulaba a sus padres en su contra. Los familiares de Roberto comenzaron a enviarme mensajes de odio, acusándome de destruir la única oportunidad de Camila de ser madre. Sebastián quería presentar cargos, pero dudé, insegura de si podría soportar el estrés de una batalla legal durante mi embarazo. Lucía y Javier mantuvieron su decisión de cortar a Camila, pero era evidente cuánto les dolía. Decían que habían fallado como padres de alguna manera. La culpa en sus ojos me hacía cuestionar si debería haber aceptado la disculpa de Camila y seguir adelante. Pero luego recordaba esos momentos aterradores en los que mi garganta se cerraba, cuando no podía pedir ayuda, cuando pensaba que mi bebé y yo podíamos morir. Y sabía que algunas cosas no se pueden perdonar. Lo que no sabía entonces era que esto era solo el comienzo. El ataque de Camila con el batido no fue un momento de locura temporal, sino la primera grieta visible en una base que había estado pudriéndose por años. Las semanas siguientes al incidente del baby shower desataron una tormenta que destrozaría a nuestra familia en formas que ninguno de nosotros podría haber previsto. Camila, enfrentada a las consecuencias de sus acciones, no retrocedió, escaló. Comenzó con los correos electrónicos. Largas cartas enviadas a toda la familia, tías, tíos, primos, incluso a mis padres. En ellos, Camila contaba una narrativa elaborada sobre nuestra relación, afirmando que había descubierto la verdad con la ayuda de un consejero. Según la versión distorsionada de Camila, yo había manipulado a todos contra ella desde el día en que conocí a Sebastián. Afirmaba que lo había perseguido deliberadamente porque sabía que era su hermano favorito, y único, que había estado copiando su vida, desde sus elecciones de ropa hasta la decoración de su hogar, todo para hacerla sentir inferior. La acusación más extraña fue que de alguna manera había planeado mi embarazo para coincidir con sus tratamientos de FIV. Afirmaba haberme escuchado tramarlo por teléfono meses antes para robarle el protagonismo. El hecho de que nuestro embarazo no estuviera ni siquiera planeado parecía irrelevante para su mente cada vez más paranoica. Pero Camila no había terminado. Entregó su jugada maestra, registros médicos que mostraban que estaba embarazada de 4 semanas en el momento de mi baby shower. Según estos documentos, había perdido el embarazo debido al estrés de ser rechazada por su familia. Me culpaba a mí por su aborto espontáneo. La noticia devastó a Lucía. Pasó un día entero llorando, consumida por la culpa de haber retirado su apoyo durante el supuesto embarazo de Camila. La madre de Roberto llamó a Lucía a las 3 de la mañana, gritándole que ella y Javier habían matado a su nieto al elegirme a mí sobre su propia hija. La situación en el trabajo se volvió insoportable. Camila y Sebastián trabajaban en la misma empresa de marketing, aunque en diferentes departamentos. Ella empezó a decirle a los colegas que yo la había obligado a hacer el batido y luego fingido una reacción alérgica para llamar la atención. Afirmaba que yo había puesto la idea de las fresas en la cabeza de Amalia y que había manipulado a todos para hacerles creer que ella era capaz de semejante crueldad. Los rumores se volvieron tan tóxicos que Sebastián tuvo que reportarla a Recursos Humanos, presentando mis registros hospitalarios y la declaración escrita de Amalia como evidencia. A Camila la pusieron en licencia administrativa mientras se investigaba, lo cual, en su mente, era una prueba más de mis poderes manipuladores. Las conversaciones de Roberto con Sebastián se volvieron cada vez más preocupantes. Camila había dejado de dormir y comer adecuadamente desde que su familia la había rechazado. Pasaba horas escribiendo esos correos y había cubierto una pared entera de su oficina en casa con fotos y notas adhesivas, tratando de probar cómo yo había manipulado a todos. Su comportamiento se había vuelto obsesivo, aterrador. Lucía y Javier mantuvieron su posición, pero el costo era evidente. Lucía confesó que estaba teniendo pesadillas con el aborto espontáneo de Camila. Javier, usualmente estoico, se quebró mientras miraba fotos de bebé de Camila. Empezaron a ver a un consejero de duelo para procesar su dolor. Sebastián trató de mantenerse fuerte por mí, pero ver sus videos de infancia y ver a la hermana que una vez conoció en comparación con quien se había convertido, rompió algo en él. Pasó horas llorando, lamentando la pérdida de la relación que alguna vez tuvieron.
La familia extendida se dividió en dos bandos. Mis seguidores entendían que intentar provocar una reacción alérgica potencialmente fatal no podía ser descartado como una broma. Los seguidores de Camila creían que yo era una villana manipuladora que había destruido una familia y causado un aborto espontáneo. El último movimiento de Camila fue crear un grupo privado en Facebook llamado La Verdad sobre Isabel, donde publicó lo que llamaba pruebas de mi manipulación. Analizaba años de mis publicaciones en redes sociales, señalando momentos en los que compré ropa similar a la suya o visité restaurantes que a ella le gustaban, afirmando que eso probaba que intentaba robar su identidad. Mi doctora se preocupó por cómo el estrés afectaba mi embarazo. Mi presión arterial estaba elevada en 2 chequeos consecutivos y me advirtió sobre los riesgos del estrés continuo. Sebastián y yo empezamos a considerar mudarnos a otra ciudad solo para escapar del drama constante. No podía evitar preguntarme si el comportamiento de Camila era solo por sus problemas de fertilidad o si había señales de advertencia que todos habíamos pasado por alto. Lucía mencionó que Camila había tenido episodios obsesivos similares en la secundaria cuando se sentía agraviada, pero nada de esta magnitud. La situación no mostraba signos de mejora. Roberto parecía estar llegando a su límite, la investigación laboral continuaba, y Camila seguía convencida de su propio victimismo. Traté de concentrarme en mantenerme saludable para mi bebé, pero era difícil cuando aparecían nuevas acusaciones y dramas cada día. Nunca quise nada de esto. Todo lo que pedí fueron límites razonables con alguien que deliberadamente puso mi vida en riesgo. No podía haber previsto cómo esto se convertiría en un caos y una división familiar de esta magnitud. Pero la verdadera profundidad del engaño de Camila aún estaba por salir, y cuando finalmente emergió, sacudió a nuestra familia hasta la médula. La revelación vino de una fuente inesperada. Mi mejor amiga, María, enfermera en la clínica de fertilidad de Camila, arriesgó su trabajo para compartir información que sentía que debíamos saber. Lo que reveló cambió todo. Camila no había estado recibiendo tratamientos de FIV en los últimos 3 meses. La clínica había suspendido su programa porque ella no pasó la evaluación psicológica obligatoria. El doctor estaba profundamente preocupado por su comportamiento obsesivo y sus actitudes hostiles hacia las mujeres embarazadas. Durante su evaluación, Camila expresó opiniones perturbadoras sobre merecer un embarazo más que otras porque llevaba más tiempo intentándolo. Pero eso no era todo. Camila había estado mintiéndole a sus padres sobre el costo de los tratamientos, convenciendo a Lucía y Javier de darle casi $50,000 para procedimientos que nunca sucedieron. El dinero había sido desviado para su agencia de marketing, que estaba en apuros. ¿Los registros médicos que mostraban su supuesto aborto? Manipulados. María confirmó que Camila no había estado embarazada en absoluto, ni siquiera había estado recibiendo tratamientos cuando afirmó haber concebido. Los documentos que envió a todos eran versiones ingeniosamente editadas de sus registros médicos previos. Roberto había estado en la oscuridad respecto a todo. Camila lo había convencido de que necesitaban mantener los tratamientos en privado, afirmando que la implicación familiar crearía un estrés que podría afectar el éxito. Él creía que aún estaban tratando activamente con FIV, sin saber que su esposa había usado el dinero de los tratamientos para salvar su negocio. La investigación en el trabajo descubrió más detalles inquietantes. Camila había estado utilizando recursos de la empresa para crear los documentos médicos falsos, quedándose hasta tarde para editar PDFs y acceder a plantillas de registros médicos. La papelera de reciclaje de su computadora contenía docenas de borradores. Cuando la confrontaron con la verdad, Camila intentó alegar que la clínica de fertilidad estaba encubriendo sus errores. Creó una teoría de conspiración elaborada sobre embriones perdidos y una tapadera médica. Pero cuando Lucía amenazó con reportar a la clínica a la junta médica, Camila finalmente admitió todo. La verdad era fea. Camila había dejado de creer que podía quedar embarazada naturalmente hacía aproximadamente 1 año. Incapaz de soportar la idea de que yo tuviera un bebé antes que ella, había mantenido la farsa de estar intentándolo mientras usaba el dinero de sus padres para salvar su negocio en quiebra. Pensaba que si lograba mantener la empresa a flote el tiempo suficiente para tener éxito, eventualmente podría pagar los tratamientos de fertilidad por su cuenta. Las consecuencias fueron devastadoras. Roberto presentó una demanda de divorcio al descubrir el alcance del engaño de Camila. Un contador forense reveló que ella había adquirido préstamos de alto interés a nombre de la empresa sin el conocimiento de Roberto. Su agencia de marketing, ya en apuros, ahora estaba siendo vendida para pagar sus deudas.
Camila tuvo un colapso completo cuando le entregaron los papeles del divorcio. Se presentó en nuestra nueva casa a las 3 de la mañana, histérica por haber perdido todo, sus sueños de ser madre, su negocio, su esposo y su familia. La policía tuvo que llevarla a una institución de salud mental, donde fue ingresada por lo que los médicos llamaron una crisis de salud mental severa. La diagnosticaron con varios trastornos de salud mental subyacentes que no habían sido tratados durante años. Lucía y Javier aún no hablan con Camila, a pesar de mi aseguración de que no me molestaría si se reconciliaban. Están en terapia, tratando de procesar años de manipulación y mentiras. Sebastián y yo nos mudamos a una nueva ciudad, donde finalmente puedo concentrarme en mi embarazo sin el estrés constante. Roberto encontró los diarios de Camila mientras empacaba la oficina en casa. Revelaron que había estado planeando el incidente del batido durante semanas, investigando reacciones alérgicas y calculando cuánta fresa debía añadir para causar angustia sin ser letal. La premeditación hacía que todo fuera aún más escalofriante. Hoy, Camila sigue en la institución de salud mental, recibiendo tratamiento a largo plazo. La familia extendida ha cambiado completamente de postura, con incluso los padres de Roberto enviando cartas de disculpa, reconociendo su papel en permitir el comportamiento de Camila. Lucía y Javier han vuelto su atención hacia la llegada de su nieta, convirtiendo su oficina en un cuarto de bebé para cuando visitemos con la niña. Ahora estoy en el 7º mes de embarazo de una niña sana, afortunadamente sin verse afectada por todo el estrés y el drama. A veces me pregunto cómo habrían sido las cosas si Camila hubiera recibido ayuda años atrás, cuando comenzó a tener dificultades con la infertilidad. Pero no puedo detenerme en los ¿qué pasaría si? ¿Ustedes habrían mantenido firmes los límites con la familia, incluso cuando eso significara ver cómo la vida de alguien se desmoronaba? ¿Cómo equilibramos la compasión con la autoprotección cuando tratamos con problemas de salud mental en nuestra familia? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Sebastián y yo nos estamos enfocando en prepararnos para la llegada de nuestra hija, agradecidos por los suegros que eligieron la verdad y la responsabilidad sobre la lealtad ciega. Esta experiencia me ha enseñado que a veces los límites más difíciles de establecer son los más necesarios. Aunque nunca quise que las cosas terminaran así, sé que mantenerme firme contra el comportamiento de Camila fue lo correcto, no solo para mí y mi bebé, sino, en última instancia, para Camila también, ya que finalmente recibió la ayuda que necesitaba. Si encontraste esta historia útil o te hizo reflexionar, dale like y suscríbete para más contenido sobre dinámicas familiares, límites y sanación de traumas. Recuerda, protegerte a ti mismo no es egoísta, es necesario.